Buenos días a todos. Mi nombre es Sara Grandinetti y estoy aquí de nuevo para hacer un episodio de nuestras historias de cambio. Este mes Access Consciousness ha estado haciendo todo tipo de historias con diferentes tipos de personas acerca de cómo las barras de Access y las herramientas de Access han cambiado totalmente su vida. Y hoy tengo conmigo a la hermosa Melissa Mann y vamos a ver qué es lo que Access ha creado para ella para tener una vida más grandiosa. Entonces, Melissa, ¿nos podías llevar atrás? ¿Qué fue crecer para ti? ¿Cómo fue crecer para ti? Hola a todos, estoy contenta de estar aquí. Crecí en una pequeña ciudad afuera de Chicago y creo que fue crecer en una ciudad pequeña y creo que tuve una niñez sencilla. Mis padres se divorciaron cuando era muy pequeña. Viví con mi papá por un periodo de tiempo y crecí alrededor de muchísimos gritos y peleas, así es que era como que estar caminando sobre cascarones de huevos. No querías decir nada para molestar a nadie porque había este estado constante de enojo, había muchísimo enojo. Entonces mis padres cuando se divorciaron me fue a vivir con mi papá. Entonces mi mamá se mudó a Texas. Así es que yo vivía fuera de Chicago, entonces para ir a Texas era un lugar lejos. Y después, en algún momento, mis padres se volvieron a casar. Cuando yo estaba en la secundaria. Y fue gracioso porque toda mi vida ellos estaban como que en esta sub y baja de que estaban juntos y luego no, y luego estuvieron juntos de nuevo, pero nunca dejaron de pelear. Y siguen casados hasta el día de ahora, pero hoy mi mamá tiene demencia senil y entonces eso creó un montón de otras cosas, pero ellos de verdad pelearon toda mi vida. Entonces había mucho control y había muchos pleitos acerca del dinero y casi siempre era de dinero, pero era como que estos ambientes en los que las personas simplemente se molestaban por cualquier cosa. Entonces estaba tratando de haciéndome yo tan pequeña como podía hacerme para no estorbar y no meterme en todo esto. Y creo que es interesante hablar de esto porque es esta conciencia de cómo ellos siempre trataron de hacerme a mí como un mentor o el terapeuta, el mediador entre ellos, donde yo trataba de jalarme fuera de eso y estar en mi cuarto todo el tiempo con la puerta cerrada. Y ellas siempre trataban de jalarme a todo esto. Era muy interesante y era muy gracioso porque no pienso en eso muy seguido hasta ahora que me empezaste a preguntar y cuánta conciencia empieza a salir desde aquí. Entonces, creo que eso fue como que la historia de mi niñez y cómo puedo adentrarme en eso. 8 o 10 años. Bueno, entonces, a ver, sabiendo un poco acerca de tu historia, ¿cuándo empezaste a percibir lo que nosotros llamamos ansiedad? ¿Sabes? Tenías dudas y no sabías quién eras realmente. ¿Cuándo empezó a crear eso diferente para ti? Creo que eso fue más como, primero que nada, siempre he tenido eso, pero nunca lo sabía. No sabía que eso no era normal o que eso era diferente. Nunca tuve esa conciencia hasta que ya estuve bastante grande. Las personas siempre venían conmigo para consejos o para ser esa persona que escuchaba, y eso fue toda mi vida. Entonces siempre yo era la que ayudaba. Entonces nunca se me ocurrió que yo tenía eso también, porque siempre tenía personas a mi alrededor que tenían depresión, que tenían pensamientos suicidas, y esos eran los amigos que llegaban a mí. Entonces estaba tan ocupada ayudando a todos los demás que creo que nunca pasé suficientemente tiempo consciente de que yo era súper insegura. Y mi amigo me decía algo, aún recuerdo esto, que ella siempre veía como si yo tuviera autismo o algo así, pero era esto de siempre estar checando de cómo me veía, cómo está mi maquillaje. Tenía muchísimo que ver con mis inseguridades, de que yo me quería ver en el espejo todo el tiempo. Pero tengo una conciencia de eso. Quizás en la secundaria fue cuando pasó todo eso, y creo que siempre lo he tenido, pero es como si lo alejé y no me di cuenta que era algo que yo tenía y con lo cual estaba luchando. Pero empecé
a ser muy consciente de ello, probablemente en la universidad, y estaba en una relación que era muy tóxica. Y ahí es cuando yo dije, ahí estaba realmente llorando todo el tiempo. Y tenía, todas esas cosas realmente no surgieron hasta la universidad, pero ahora lo puedo ver y me puedo dar cuenta que tenía esa ansiedad hasta que llega a un punto muy bajo. Fíjate, estaba bailando con mis amigos y todo eso, pero si tú ves los videos, esos videos de VHS, los ves ahora, esos videos viejos, y te das cuenta que siempre estaba volteando a ver a todos los demás. Y nunca tuve esa confianza de que yo sabía qué era lo que estaba haciendo. Y puedes darte cuenta, inclusive en las fotografías de mi niñez, que mis ojos siempre estaban de un lado para el otro, siempre estaba volteando a ver a alguien más para saber cómo ser, porque yo no sabía cómo ser. ¿Eso tiene sentido? Sí. Tú y muchísimas otras personas. Es como que cuando crecemos, nos enseñan, aquí es como lo hace la televisión, aquí es como lo hace la realidad de la televisión, y ahora con las redes sociales, en esta realidad, nos dicen muchas cosas de cómo tienes que estar y cómo tienes que ser. Y entiendo totalmente. Así es que mencionas la universidad y también dices que venía la gente a pedirte consejos, así es que nos podías decir a nuestros amigos, ¿qué es lo que escogiste como carrera? Bueno, entonces yo soy psicóloga y he estado practicando eso como casi 20 años y elegí eso porque las personas siempre venían a mí y eso era lo que yo creía que era mi llamado en esta realidad, de qué es lo que tienes que hacer con eso, ¿sabes? Y he estado haciendo eso desde hace mucho tiempo y lo amé cuando empecé. Es algo diferente ahora, pero, ¿sabes? Yo quería ayudar a otras personas, sobre todo con las personas que están en la secundaria. Trabajé con adolescentes muchísimo tiempo porque me di cuenta cuánto yo no sabía qué hacer. Yo estaba de fiesta, yo estaba tomando, yo estaba besando a muchos chicos y yo estaba haciendo todo eso porque estaba buscando validación por todos lados. Así es que lo que empecé a hacer como psicóloga era trabajar con los adolescentes, que yo recordaba muy claramente cómo era ser en esos años. Y entonces, háblame un poco acerca de cuánto tiempo fuiste una psicóloga antes de que descubriste Access. Bueno, descubrí Access hace como 2 años. Tomé mi primera clase de barras en 2018, en octubre. Y había decidido, poco antes de eso, que iba a empezar a hacer coaching de vida. Estaba aburrida, ya había hecho lo de psicología por un tiempo y estaba bien, pero trabajar en el mismo lugar por siempre, hasta que renuncié. Y estaba buscando algo diferente y sabía que quería hacer trabajo energético, pero no sabía realmente lo que significaba eso. Hacía reiki y otras cosas y estaba en una conferencia de coaching cuando alguien me dijo, estábamos hablando y yo dije, quiero empezar a hacer cosas de energía, y dijo, antes de que hagas nada de eso, tienes que hacer las barras de Access. Y yo dije, ok. Y de hecho había escuchado de eso en un podcast hace 2 días y yo estaba como que, bueno, eso es muy extraño. Ya sabes, cuando algo aparece un par de veces en tu vida, estás como que, ok. Entonces, tomé mi primera clase de barras, regresé ese día y así es como todo esto empezó. Así es que háblame acerca de esa experiencia. Porque yo recientemente acabo de tener una amiga con la cual estábamos hablando y me dice, ¿eso es hipnoterapia? Y yo digo, no. Entonces, si alguien está viendo esto ahora, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Y cómo se lo puedes compartir a alguien que no ha tomado una clase de barras, pero hiciste mucha investigación acerca de las barras, viste videos, trataste de entender lo que iba a suceder en esa clase? ¿Qué fue esa experiencia para ti? No, para nada. De hecho, yo no sabía nada. Yo simplemente entré a la página web y jugué un poco con toda la información, pero recuerdo que tuve que manejar como 1 hora. Entonces, en lo que estaba conduciendo, puse el podcast de Access Consciousness, ya sabes, el podcast de Access Consciousness, y fue cuando empecé a escuchar el enunciado aclarado y me faltaban todavía 45 minutos para llegar a la clase. Y fue muy gracioso porque
en esa travesía que estaba escuchando el podcast, me estaba poniendo muy emocionada porque elegí esta clase y empezaron a hablar de energía y fue increíble porque me acabo de acordar de que éramos como unas 7 u 8 personas en la clase y yo me acuerdo de estar en esta clase y haber dicho, me gusta esta clase. Nunca pensé que encajaba en ningún lado y fue como que uno de esos momentos y he ido, había gente que ya había ido a otras clases de barras, pero había esta como conciencia de no tengo que ser nada más aquí. Y era raro. Sí, es simplemente estar en la clase cambió algo para ti. Sí. Y tomé la primera clase y ella dijo, puedes tomar 3 clases para ser un facilitador con 3 personas diferentes. Yo dije, oh Dios mío, claro que puedo hacer esto. Y es gracioso porque no me gusta hablar frente a la gente, que eso es algo que hago ahora, pero pues estás haciéndolo muy bien, ¿eh? Gracias. Pero yo no podía, ya sabes, dar discursos y eso me ponía súper nerviosa. Y lo dije yo puedo facilitar esto. Entonces tomé otra clase en línea y esa clase fue increíble. Y fue gracioso porque yo ya había decidido ser una facilitadora de barras, pero estaba tomando medicamentos para la ansiedad porque dentro de esa historia, como adulta, estaba en la casa de una amiga y dije yo, esto es estúpido, ya me cansé de sentirme así, voy a tomar medicamento. Y todo esto fue antes de Access. Entonces estaba tomando una dosis muy alta de antidepresivos y medicamentos antiansiedad. Entonces tuve esta conciencia entre la clase 2 y 3 en que dije, ¿realmente necesito esto? Y fue como que, bueno, fue una de esas medicinas que no puedes simplemente dejar de tomarlas porque a tu cuerpo no le va bien. Entonces empecé a lentamente dejar ese medicamento y no tener un ajuste con otras personas. Entonces fue como si, no sé ni siquiera ahora cómo fue. Fue en algún momento entre mi última clase de barras y empezar a facilitar que me di cuenta que de repente dejé de tomarlas y la ansiedad nunca volvió. Así es que hay una herramienta ahí que tú empezaste a utilizar cuando empezaste a percibir la ansiedad de nuevo o ese tipo de cosas. Sí, claro. Bueno, las barras fue el principio y todavía me corro las barras muchísimo, pero lo que es muy gracioso es que quizás hace 3 o 4 días me sentía súper ansiosa y dije yo, oh no, tengo que tener esa entrevista con Sara y decirle que ya no tengo ansiedad, pero fue muy gracioso. Entonces fue como que dije, a ver, tienes herramientas para eso. Entonces, eso sí puede ocurrir de repente que vuelvo a sentirme así, pero más que nada es la herramienta de a quién le pertenece esto. Entonces, tuve una sesión de coaching con alguien que me acaba de decir, bueno, me había enviado un correo electrónico unos pocos días antes de recibirme donde me había preguntado, hey, por cierto, tengo todo este trauma que no te he contado y sé que esto es coaching y no terapia. Y luego la vi el martes por la noche y fue como que, oh, Dios mío, de aquí es de donde toda esta ansiedad está viniendo. Y después de eso hablé con ella acerca de Access y a quién le pertenece todo esto y todo esto durante esa sesión. Y me fui de ahí y dije yo, ya se fue todo esto. Perfecto. Pero yo sabía que, ok, ¿a quién le pertenece esto? Y para mí, muchísimas veces es de alguien más, pero a veces es de algo más. Y es como que yo cargo muchas cosas de la tierra. Y si eso es raro y nunca has escuchado nada de esto antes, quizás sea una conversación para una clase de barras, pero realmente la herramienta de a quién le pertenece esto, eso ha creado muchísimo cambio para mí. Bueno, para extrapolar todo esto y para quienes no saben de qué es esta herramienta, básicamente 98% de los sentimientos y pensamientos no nos pertenecen, pero nos han entrenado tanto en nuestras vidas para comprarnos cualquier cosa que sentimos es nuestra porque lo sentimos. Entonces lo que Access empieza a hacer es que empieza a hacer preguntas como a quién le pertenece esto y ser consciente de que eres consciente acerca de las energías alrededor de ti. Así es que muchas de las personas que están viendo esto, entras a una habitación, alguien está molesto o, a ver, no estás colgado, a ver, acabas de recibir la llamada de alguien y cuelgas y te sientes muy depresiva y triste y
eso es porque te estás adentrando en la energía de alguien más y tú estás adentrando en la energía de alguien más. Entonces, con esta herramienta preguntas a quién le pertenece esto y ves cómo se hace más ligero tu mundo y te das cuenta que no es tuyo y puedes empezar a utilizar otras herramientas para aclarar tu mundo y tener más espacio para ti. Entonces, escuchando a Melissa de cómo está contando de que tú fuiste esa amiga con la cual todo el mundo iba y yo también tengo ansiedad y también estuve con medicamentos y tenía ataques de pánico. Pero ahora que veo todo eso, así como tú dices, es como que, eso siempre ha estado ahí, pero yo siempre fui la salvadora, la que resolvía problemas y nosotros éramos esas personas que estábamos jalando todas esas energías para ser esa terapeuta cuando eres niña, cuando también tú estás siendo niña. Entonces estoy tan contenta cuando acabas de decir eso porque, ¿a quién le pertenece eso? Y qué bueno que lo compartiste. Entonces, desde que tienes las herramientas de Access en tu vida, ¿puedes decirnos cómo eres una psicóloga con estas herramientas? Sí, es interesante porque yo comparto la herramienta a quien le pertenece esto con casi todo el mundo. Y algunas personas lo aman y lo utilizan y hay otras personas que no y pues eso está bien. Y pues el interesante punto de vista también lo utilizo muchísimo con las personas. Y otra de las cosas que ha sido un reto interesante hasta hace unos 10 segundos es que yo trabajo en un modelo médico muy básico y muchísimos no sé, estas herramientas, yo creo que no me ayudaban a mí, no eran suficientes, no estaban ayudando a las personas y fue hasta que encontré las herramientas de Access que realmente empecé a ver los cambios en las personas. Y es interesante porque no es necesariamente todo aceptado en esta realidad como la psicología, pero es más dinámicamente contributivo que cualquier cosa que yo he recibido. Entonces, de hecho, salirte de ese espacio e ir a algo más hace más sentido en mi vida y con el tiempo también. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Y también más access. Entonces, es muy gracioso porque voy y se los cuento a las personas pero eso fue mi idea, era ¿cómo puedo ayudar a las personas? Y ahora estoy pensando, ¿cómo puedo empoderar a las personas para que ellos sepan que saben, en lugar de ser el gurú o el experto con el que ellos van para que los componga? Y he pensado mucho si quiero quedarme en la psicología o no, y creo que hay formas de hacer las cosas ahora a mi manera, ¿ya sabes? Con las herramientas de Access y las cosas que funcionan, pero es interesante ver todo esto y tratando de ver cómo navegar a través de todo esto. He tenido estos momentos. Creo que fue algo que estaba diciendo Dane, pero mi amigo me preguntó, ¿por qué piensas que ya no estás tan satisfecha con la psicología como lo eras antes? Y pues porque yo no le quiero decir a las personas que están mal con ellos, yo no quiero hacer eso ya. Quiero ayudar a las personas a ver qué es lo que está correcto en ellos. ¿Y qué tal si no hay nada malo con ellos? Entonces fue un cambio muy grande para mí. Voy a llorar. Porque, ¿qué tal si eso es lo que fuera posible en el mundo? ¿Qué tal si todas las terapias y todas estas cosas? Porque yo he ido a terapia mental y siempre estaba estos consejos que te daban las personas y si no podías coincidir tu mundo con el de la terapeuta, era como, inclusive ir a terapia te sientes mal porque es como que no puedo hacer bien las cosas. Entonces me encanta saber que estás allá afuera y que simplemente estás siendo esa semilla de posibilidad que puede crecer contigo cambiando algo y haciendo algo tan diferente. Es porque hablo con los padres todo el tiempo y siempre les digo, dejan de darles consejos a tus hijos, empieza a hacerles preguntas de qué es lo que sabes para que en el momento en el que ellos salen al mundo, ellos tienen esa confianza en ellos mismos y saber quiénes son ellos y cómo puede ser una contribución y regalo para el mundo en lugar de constantemente estarles diciendo a las personas que está correcto e incorrecto con las personas. Así es que estoy muy agradecida con que estás eligiendo lo que estás eligiendo. Me gustaría extrapolar un poco más contigo, quizás en otra entrevista. Hay algo que, con todo lo que sabes, y es tan increíble porque
con el entrenamiento que has tenido en esta realidad, con tener tu título de psicóloga, tienes un espectro tan amplio de todos estos mundos, y si no tendríamos que hacer esta realidad errónea y ver la contribución que puede ser para las personas. Esto es lo que estamos hablando acerca de la salud mental y de la conciencia de la salud mental, ser la posibilidad para algo más que pudiera aparecer con facilidad. ¿Con qué es lo que te gustaría dejar a las personas al día de ahora? Con lo que sea, puede ser una herramienta, puede ser, no sabes, un pensamiento, una frase inspiracional. ¿Qué es lo que te gustaría que las personas supieran antes de que nos vayamos? Sí, creo que lo que aparece más que nada es que tú no estás equivocada y tú no encajas, y eso no está mal. Yo pasé toda mi vida tratando de encajar y tratando de ser lo que se suponía que tenía que ser en el mundo de las otras personas y en las realidades de las otras personas. Y hubiera agradecido muchísimo que alguien me hubiera dicho cuando yo era una niña, quizás hace 3 años, que, ¿sabes qué? Trata de querer encajar, no encajas, y eso no está mal, de hecho es una fortaleza. Y qué milagros y misterios y posibilidades puedes crear con eso. Creo que eso es todo. Me encanta. Es uno de mis, quiero ver si lo puedo poner aquí, es una de las cosas favoritas de las que hablamos en Access. ¿Qué tal si cada cosa errónea que hay en ti fuera en realidad una fortaleza de ti? Lo voy a poner aquí para que cualquier persona que lo vea. Así es que cualquier cosa que estás juzgando acerca de ti, ¿qué tal si estás dispuesta a caminar 180 grados alrededor de ello, del otro lado, y ver qué regalo ha sido en el mundo y qué es lo que no has estado dispuesta a reconocer? ¿Y qué tal si eso es eso que juzgas tanto, es eso que te hace tan hermosamente único? Y muchísimas gracias, Melissa, por pasar este tiempo conmigo, conocerte un poco más. Y si hay algo que podamos contribuir contigo en Access o en una entrevista, por favor, haznoslo saber. Muchísimas gracias y claro que sí. Adiós a todos. Gracias a todos por sus increíbles comentarios.